Bueno, estamos en el despacho de la Municipalidad de la ciudad de Villa María con el intendente que nos recibe y nos permite que en una jornada que no nos ha sido, la verdad, favorable para poder hacer nuestro trabajo como nos gusta poder hacerlo, pero sí nos permite la posibilidad de dialogar con Pablo Rosso. Pablo, en realidad un desafío muy importante que te toca llevar adelante porque estás en un interinato de una gestión, en un contexto donde se presenta, por un lado, una situación de pandemia que exige estar a la altura de las circunstancias a la hora de dar respuestas, pero por otro lado estar ni más ni menos que siendo el hombre que apoya la gestión de Martín Gil, un hombre que ha puesto la vara alta en el paso por la gestión pública. Sí, bueno, bienvenidos a la ciudad. La verdad que, como bien decís, hay veces que la vida nos pone en el camino desafíos importantes. Desde aquel 19 de diciembre del año 2020, cuando Martín se reúne y me dice que ha sido convocado por el presidente para ocupar una de las carteras del Ministerio de Obras Públicas, donde no solo nuestro intendente Martín Gil, sino el mismo ministro Catopodis, el mismo Cresto de Concordia, formando parte de ese equipo que después se fue también acompañando de otros intendentes como Ferraresi, como el nuevo ministro de Transporte. La verdad que llegar al ámbito municipal viniendo del universitario en ese mes de marzo de 2020 y tener una agenda ambiciosa, porque así la tenía presentada Martín a nuestra ciudad, y decirme, bueno, a partir de ahora esta se convierte en tu agenda, a partir de ahora estos serán los temas que vamos a gestionar. Y eso fue lo que hicimos, aun cuando el 19 de marzo el gobierno dejó de ser, en todos sus niveles, un gobierno activo para convertirse en un gobierno de emergencia y tener la gran misión de cuidar la vida de las personas, ¿no? En ese recorrido todos entendemos que cambió la agenda, cambiaron las prioridades y, por sobre todas las cosas, todos. Ustedes en la gestión, nosotros en la comunicación, tuvimos que aprender una nueva forma, un nuevo lenguaje, pero además esta cuestión didáctica de poder explicarle a la gente que nos tenemos que cuidar en un contexto de una pandemia mundial, una cosa que sucede una vez cada 100 años, nos tocó a nosotros ser contemporáneos y en ese contexto desandar un camino. ¿Cómo fue acá? Yo te decía hace un ratito, Gustavo, nuestra ciudad es una de las ciudades reconocidas por UNESCO como una ciudad del aprendizaje, y el lema de la ciudad es aprender durante toda la vida. Y creo que, como bien decís, nos tocó aprender y nos tocó escribir el guión de esta película a medida que se iba desarrollando. Si bien es una pandemia que se da cada determinada cantidad de años o de forma muy aleatoria y poco, gracias a Dios, continua en el tiempo, era escribir el guión mientras se estaba filmando. Entonces nosotros decíamos, había que cuidar a las personas, había que cuidar la vida de las personas porque veíamos lo que estaba pasando en el mundo, y cuando decíamos hay que cuidar la vida de las personas, veíamos que la infraestructura sanitaria de la ciudad debía reforzarse, la de la provincia, la de la nación, y nosotros teníamos la suerte de conocer la agenda anticipada porque veíamos qué es lo que le tocaba particularmente a nuestro intendente en uso de licencia hacer, y nosotros le debemos contar a la gente que Villa María, en ese proceso previo, mientras los médicos estudiaban cómo se trataba esta enfermedad, una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene un tratamiento efectivo, mientras los científicos buscaban una vacuna, nosotros teníamos que llevar nuestro nivel de camas de 40 a 80 camas, y eso fue lo que nos hizo trabajar los primeros 3 meses, porque no solo había que cuidar la vida de los habitantes de toda esta región, porque somos un conglomerado que recibe la bendición todos los días de la visita de gente de muchos lugares. Y ahora teníamos que recibir probablemente enfermos de los lugares que nos visitan todos los días y había que atenderlos, y por lo tanto había que disponer de una cama, que era la otra parte. Incrementar la infraestructura para cuidar la vida, pero además disponerla en el momento apropiado, y para eso los niveles de circulación debieron ser cuidados. Y en ese desafío todos aprendimos, porque no fue tan solo lo social, no fue tan solo la pérdida de
la educación, de la cultura, del deporte, sino también lo que veíamos que empieza a ocurrir cuando se da este tipo de situación. La economía del mundo se paró a cero. Y en ese proceso, la verdad que lo que hemos vivido, los 426 jefes comunales e intendentes de esta provincia, como los intendentes de todo el país, era una permanente realimentación para saber cómo actuar de la mejor manera y cómo hacerlo, porque no solo había que cuidar la vida de las personas, había que cuidar a nuestros comercios, había que cuidar el trabajo, e inmediatamente empezaba a tener sentido cómo los recursos nacionales transmitidos a las provincias o tal vez transmitidos directamente a las personas empezaban a generar esa red que necesitábamos para que ningún argentino se cayera, para que, como dice el presidente, todos pudiéramos pasar ese río que nos tocó atravesar, que se ponía caudaloso y que en muchos casos lamentablemente se llevó la vida de muchos amigos y muchas amigas de cada uno de nosotros, ¿no? El panorama nos fue enseñando, nos fue golpeando, como decís vos, en esto último que señalás, nos golpeó fuerte, creo que a todos. Y en ese desarrollo, además, nos encontramos con la necesidad de, la medida de las posibilidades, que esa agenda, que en algún momento uno le puso un punto muerto y ocupó la atención en lo urgente, volviera a formar parte de una cosa cotidiana, es decir, planificar, proyectar, desarrollar acciones que nos permitieran también el hecho de que diéramos respuesta a determinada demanda, que es lo que nos planteaba la sociedad en su conjunto, y se emparentaba fundamentalmente en cuidarla desde el punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista económico y el desarrollo de obras, y desde el punto de vista social. Villa María es una referencia. Y es una referencia precisamente por el trabajo, pero además por un parque industrial, por un desarrollo de región que implica un desafío muy importante, donde hay muchísimos actores nacionales e internacionales. Es un punto de encuentro geográfico que tiene un impacto fundamental en el desarrollo de las economías, para la provincia de Córdoba puntualmente. Y ahí se empezaron a encontrar los equilibrios y de pronto volvimos a entender que se podía, con precaución, con cuidado, volver a retomar una actividad. Y en ese transitar llegamos al presente. Y cómo fue ese recorrido, cómo lo pudieron armar, cómo fue la articulación, sobre todo con los sectores empresarios, los sectores productivos. Nosotros nos tocó como un municipio, como bien decís, en la primera esperada de casos provenientes generalmente de personas que estaban en el exterior, que llegaban a nuestra ciudad, que había que aislarlas, que había que seguirlas, no existían los testeos en el inicio. Nos tocó desplegar una estrategia donde lo primero que decidimos fue que los datos, a través del gobierno abierto que tiene la ciudad de Villa María, debían ser compartidos inmediatamente con la gente. Y además de esos, decidimos que los datos se georreferenciaran y que ese mapa que nosotros tenemos colgado en la pared nos fuera transmitiendo qué es lo que estaba ocurriendo en la ciudad, y con diferentes capas hacer la clasificación social, comercial, industrial, la necesidad de asegurar el funcionamiento de las actividades denominadas esenciales, porque la gente que estaba sin circulación debía tener asegurada su alimentación, su provisión de medicamentos, etc. En ese proceso lo que aprendimos, Gustavo, es que en las mesas de la convocatoria institucional, con los datos, todos tuvimos la oportunidad de ir tomando las decisiones y definiendo los pasos a seguir mientras la incógnita se iba develando. A veces los procesos de tratamientos empezaban a tener efectividad, vinieron los tratamientos de plasma, vinieron los sueros, aquí nos vino el testeo rápido, dejamos de hacer PCR, ya no había que esperar 48 horas para saber si la persona tenía o no tenía la enfermedad. Esos testeos rápidos nos permitieron llegar a todo el territorio e ir a familias que no solo no manejaban
con detalle el proceso de la información, sino que necesitaban el acompañamiento del Estado. Y entonces el equilibrio se fue mostrando y de pronto llegamos a nuestra primera ola, esa primera ola tan esperada en los meses finales de agosto, primera quincena de septiembre, y en un proceso de trabajo continuo donde la salud y los agentes de la salud, de todo, desde los médicos hasta los administrativos, le empezaron a dar la pelea al momento que nos tocaba transcurrir de la mejor manera, poniendo lo mejor de sí. Como lo ponía la parte de la salud, atendiendo en esta primera ola que se inició a veces en pueblos cercanos hasta que llegó a la ciudad de Villa María, implicó el mayor esfuerzo del sector público, del sector privado, de la articulación de primer nivel con segundo nivel, con tercer nivel, y realmente de eso aprendíamos todos. Mientras tanto, la economía se iba poniendo en marcha porque lográbamos ciertas flexibilizaciones. Las primeras medidas de los distintos consejos deliberantes fueron reemplazadas ya por decisiones primero de la presidencia en trasladar la responsabilidad a los gobernadores, luego los gobernadores entrando en diálogos con los municipios, ir haciendo referencias en base a la cantidad de casos, a las personas aisladas, a la necesidad de los sectores que nos pedían volver a trabajar, y ese proceso nos llevó a un fin de año donde empezaron los laboratorios a decirle al mundo que estaba la vacuna, de que había que pasar las pruebas que corresponden para que este tipo de medicamentos, de tratamientos llegue a la gente. Y ahí se da otro fenómeno mundial que ocurre muy pocas veces. Un bien o un insumo era demandado por los 6.000 millones de habitantes, por todo el mundo. Y allí había que salir a buscar cada una de las dosis, tarea enorme que le tocó al equipo de Alberto Fernández o a nuestro presidente mismo en distintas giras con los distintos laboratorios, diciendo que los argentinos íbamos a asumir los compromisos para la compra efectiva de esas vacunas. Un proceso que todos sabemos lo que pasó, primero cuestionado, después demorado por las entregas, por esto que estaba ocurriendo. Los laboratorios producían, pero el mundo demandaba todo, y por supuesto aquellos que tuvieron los grandes países desarrollados en sus laboratorios la capacidad de producir estas vacunas, lo primero que hicieron fue asegurar que ese producto fuera aplicado en sus habitantes. Y allí la Argentina, a partir del mes de febrero, empezó el proceso de vacunación más grande que conocemos. Empezó en febrero, hoy nos tiene iniciando ya septiembre con 55 millones de dosis que llegaron a nuestro país, y ahí se da una particularidad que hay muchas maneras de definir el federalismo en la Argentina seguramente, pero a mí realmente me conmueve decir que los niveles de vacunación que están dados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se da en la ciudad de Villa María, también se da en un pueblo más pequeño que Villa María, muy cercano a nosotros, más grande como la ciudad de Córdoba, a otros kilómetros de la ciudad, y entonces ahí empezamos a decir que el esfuerzo de la coordinación de los estados nacional, provincial y municipales aplicando la vacuna, porque fueron nuestros agentes de salud los que aplicaron las vacunas, la gente que se anotó, que se llegaron a los centros de vacunación, nos fue dando en todo este proceso lo que hoy podemos calificar como un cambio de ánimo en la sociedad, donde a todos los cuidados que seguimos teniendo le sumamos la posibilidad de protegernos con la vacuna, y ya hoy, después de este segundo semestre, la liberación de los procesos educativos, del deporte, y ver a nuestros niños de nuevo en nuestras plazas o a nuestras familias disfrutando de los espacios abiertos, ya nos empieza a poner a todos socialmente, económicamente y en la salud, por sobre todo, en los canales que tenemos todos definidos, que es de salir, de volver a encontrarnos con esta Argentina que todos queremos trabajar para hacerla más grande cada día, ¿no? Y el 2021 permitió que se le diera nuevamente una dinámica de acción a lo que es el frente de obras planificado, previsto, me imagino, y proyectado durante todo lo que fue el desarrollo de la campaña del 2019, y nos empezamos a encontrar
con una ciudad que empieza a tener distintas realizaciones de obras de infraestructura realmente importantes. La circunvalación es una de ellas, pero además dentro del ejido de la ciudad, con un parque que se está transformando, con un montón de frentes de transformaciones en materia educativa. Recorrimos jardines de infantes que están teniendo el recurso y además la posibilidad de que se concrete y se ponga en valor para que los chicos lo puedan utilizar de la mejor manera. Digo, pues solo por mencionar algunos que estuvimos recorriendo y que las inclemencias del tiempo no lo permitieron. Digo, Villa María en ese contexto además se permite esa posibilidad, poder planificar la obra, poder ponerla en marcha, poder generar el impacto, la demanda de mano de obra, tener el recurso, todo eso en un contexto donde estamos conviviendo con esta realidad que contabas recién, que es la de la pandemia. Sí, realmente. Te pones a contar y es como que en la mente pasan distintas imágenes. Mientras todo este proceso se daba, ocurrían dos situaciones que me gustaría resaltar. Nuestra agenda se convertía en proyectos y se presentaba a distintos tipos de programas y ministerios del gobierno de la Nación, conducido por nuestro presidente Alberto Fernández. Pero a la vez se daba en Nación o en el gobierno nacional una instancia de negociación de una deuda recibida del gobierno anterior, y que la negociación con los acreedores, con los acreedores privados, llegó a un proceso, Gustavo, donde el equipo del Ministerio de Educación, de Economía de la Nación logró que la reducción de los intereses y montos a pagar en estos años tan difíciles que debía transitar la Argentina se redujeran, y eso alcanzara el 2% del Producto Bruto Interno. ¿A dónde fue ese dinero de no pagarle a los acreedores externos? Fue volcado a la obra pública, a la vivienda, a la salud, a la educación y a la ciencia y tecnología. Muchos de ellos no eran ni siquiera ministerios cuando terminó el gobierno anterior, y esos fondos fueron los que inmediatamente generaron programas para que nosotros presentáramos proyectos. Y como bien decís, a nosotros nos tocó generar proyectos para que todos nuestros centros de atención primaria de salud fueran refuncionalizados, al igual que nuestra asistencia pública, para que nuestros centros de promoción familiar, 6 fueran reacondicionados a nuevos, porque nosotros aquí tenemos un programa que cuidamos a la mamá desde que está embarazada hasta que su niño cumple 3 años, y en ese proceso, a partir del día 45, nos integramos a la familia para cuidar al niño, para introducirlo en la educación. Pero también había programas que se encargaban de que los espacios públicos, las plazas, los lugares que compartimos en familias, también puedan ser restaurados. Y fueron 11 plazas de nuestra ciudad las que se están readecuando. Y en esas 11 plazas hay 2 regalos que están dirigidos a los niños, a nuestra ciudad, que tiene el gobierno de los niños. Ellos en el año 2018 habían llegado a la conclusión de que necesitaban un parque de diversiones para que ellos pudieran disfrutarlo. Y eso lo estamos ejecutando en nuestra costanera, en nuestra Plaza Alba Raba de Pizorno, que se va a convertir en la plaza de juego de diversiones para niños más grande de la ciudad. Pero al mismo tiempo avanza nuestro Parque Pereira, y dentro del Parque Pereira hay otro parque de diversiones que cuando se inaugure va a convertirse también en el más grande de la ciudad. Y a esos procesos, que son obras que llegan directamente a cada uno de nuestros barrios y territorios, donde se genera, por supuesto, contratación de mano de obra local, de empresas locales, hay que sumarle obras estratégicas. Vos mencionabas recién una obra que Villa María deseó desde hace muchísimos años, que todos los dirigentes que estuvieron en este municipio pelearon y muchísimo para que fueran incluidas en presupuestos. Se incluyeron en presupuestos, se llegaron a procesos licitatorios, pero no se pudieron concretar. Y la presencia de Martín en la Secretaría de Obras Públicas de la Nación hizo esta vez que esa obra licitada y olvidada fuese puesta en agenda, se convocaran a las empresas y con dineros internacionales que existían pudiesen llevarse adelante, y fue en el comienzo de este año donde esa obra tan esperada por los villamarienses se llevó adelante. Pero también teníamos algunos otros proyectos desde hace mucho tiempo archivados, y nuestra Plaza Centenario, nuestra Plaza Central, hoy está siendo totalmente reacondicionada, y nuestra vieja
estación de trenes, allí donde nació la ciudad, también está siendo remodelada. Y al lado de nuestra estación terminal estamos llevando adelante un paso peatonal subnivel que va a permitir que la calle Corrientes se convierta en uno de las calles principales donde la oferta de nuestros comercios, nuestros servicios, nuestros sectores gastronómicos son muy fuertes, no solo para la ciudad, sino también para la región. Y en ese proceso ha llegado para nosotros lo que a mí más me ha impactado de la respuesta en la ciudad. Nosotros tenemos, como muchas ciudades y localidades de la Argentina, un basural que no tiene las condiciones que las normas hoy exigen cumplir. Basural a cielo abierto, un tratamiento de enterramiento que no es el que se debe llevar adelante. Y en un trabajo conjunto, Secretaría de Ambiente de la provincia, municipio y Ministerio de Ambiente de la Nación, logramos presentarnos las dos ciudades juntas, Villa María y Villanueva, y hemos logrado ser merecedores de la selección y hoy llevando adelante un proceso de licitación donde ese viejo basural a cielo abierto que tuvimos durante mucho tiempo va a convertirse en un centro de gestión de residuos sólidos urbanos referencial en la provincia y en el país. ¿Y por qué te digo que fue lo que más me asombró? Porque en nuestra ciudad, antes de la pandemia, juntábamos o clasificábamos 10.000 kilos por mes de material reciclable. En todo este proceso de pandemia hemos llegado a 70.000 kilos mensuales y por lo tanto cuando viene esa planta que va a ser tan grande, que va a convertir ese material que perjudica a nuestro ambiente, que vaya a ser tratado, decimos que ese lugar se va a convertir en un lugar donde los trabajadores que allí están, que hoy son 17 y van a ser casi 90, que hoy tienen plantas limitadas en su capacidad de trabajo, vayan a tener distribuidas en esas 17 hectáreas distintas plantas de tratamiento para el material que reciclamos y separamos. Pero además, ¿sabes qué, Gustavo? Adentro de ese vertedero municipal, como lo denominamos, va a haber una guardería, donde los trabajadores van a dejar a sus hijos antes de entrar a esas plantas y por lo tanto lo que nosotros recibimos ambientalmente en un proceso de 24 meses va a ser transformado y para eso realmente la presencia de Martín en el gobierno nacional nos ha ayudado muchísimo. Yo a veces escucho en la ciudad decir, che, lo elegimos para ser intendente y tuvo que ser, y yo le digo, mira, yo creo que la verdad, primero que un presidente convoque a un dirigente es, por supuesto, un orgullo. Creo que convocó a un dirigente y a una ciudad y que además de gestionar para todos, porque esto no ocurrió solo en Villa María, sabemos que hay obras en toda la Argentina, particularmente también sabemos de la cantidad de obras que hay en la región y en la provincia. Esa posibilidad que tuvo Martín, que tuvo la ciudad, yo creo que nos ha ayudado particularmente muchísimo para que esta ciudad ponga en agenda aquellos proyectos que estaban por ahí guardados, que durante 4 años, aún habiendo pedido audiencias al gobierno nacional anterior, no fuimos recibidos y no pudimos concretar. Y hoy la estamos concretando. Pablo, yo te tengo que agradecer que me hayas dispensado todo este tiempo. Tenemos en carpeta y en agenda, por lo que pudimos hablar fuera de micrófono, muchas recorridas, muchas visitas y mucho para compartir, para mostrar del potencial que tiene este lugar. El Parque Industrial, uno de ellos, la actividad educativa, no solamente en los distintos ámbitos primarios y secundarios, sino también en materia de educación universitaria. Sos un hombre que viene de la educación precisamente. Nos queda mucho por mostrar y por recorrer. En esta primera oportunidad la idea era visibilizar la cara del intendente que tuvo que asumir en un momento difícil una circunstancia muy particular y que fue un desafío que lo está llevando con mucho reconocimiento por parte de toda la comunidad. Hemos hablado con intendentes colegas no muy lejanos y ponen en tu persona una consideración muy especial. Me imagino que la vara muy alta que te ha puesto Martín debe generar una exigencia importante. Pero desde lo comunicacional, venimos de Río Cuarto, una ciudad que es capital alterna de la provincia, entendemos que hay una mirada respecto de Villa María y hay una expectativa respecto del crecimiento de esta región. Y en ese contexto nos estamos
quedando con algo que nos queda en el tintero a todos, que es el deseo que se concrete la autovía entre Villa María y Río Cuarto para que mejore las condiciones incluso comerciales y de vinculación. En este primer encuentro, la verdad que te robamos mucho tiempo y te agradecemos la calidez y la calidad del material que compartís con nosotros, porque nos ayuda a comprender y contarle a la gente de Villa María, que nos ve una vez por semana en nuestro programa, que le habíamos prometido que íbamos a venir y que estamos mostrando la localidad, que nos gusta comprometernos y hacerlo de locales siempre. Así que agradecidos por el tiempo, por la calidad, y además dejar abierta la posibilidad de hacer mucho más recorrido, porque me estás contando un montón de cosas que me las perdí, así que, y las quiero conocer. Va a ser un gusto, Gustavo, la verdad que agradecidos de esta deferencia que tenés de venir a proponernos esta nota. La verdad que sí, que haber tenido este desafío de estar en una ciudad que se ha transformado durante mucho tiempo, que tiene dirigentes de muchísimo nivel, de muchísimo reconocimiento a nivel provincial, a mí este desafío creo que me llena de orgullo en lo personal, pero fundamentalmente a mí me gusta ser agradecido a la gente, porque la gente ha acompañado muchísimo todo esto, toda la gente de la ciudad, de los diferentes sectores, instituciones, han puesto lo mejor de sí para que en este proceso tan difícil, tan particular que nos tocó atravesar, los servicios se pudieran prestar, los acompañamientos sociales se pudieran dar. Este municipio que generó acompañamientos incluso a través de exhibiciones de tasas a los comercios que debían atravesar esta difícil situación. Así que esto fue un trabajo conjunto. Creo que si hay un verdadero beneficiario del reconocimiento de otros ciudadanos, de otros dirigentes, es todo el pueblo de Villa María.